EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Una pregunta bien especial. Estamos en tiempo electoral, de campañas políticas, y se nos acercan muchas personas a decirnos, vengan, ¿por qué no le hacemos fuerza a este candidato? O vengan ustedes, ¿por qué no votan por este candidato? Y quisiera que nos ayudaras a iluminar esa relación entre fe y política, y cuál es la opinión y el carisma de nosotros como Escuela Yeshua frente a esos ofrecimientos. Muy bien, empezamos pues con preguntas fáciles. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que propiamente nosotros como Escuela Bíblica Católica Yeshua no pretendemos tener como una respuesta paralela, al lado o propia, diferente a la de la Iglesia, a la de nuestra Iglesia Católica. Entonces, eso es lo primero. En este, como en todos los temas, nosotros no pretendemos tener una respuesta paralela, no. Ni siquiera alternativa a la de la Iglesia Católica, no. Nos sabemos y nos consideramos Iglesia Católica, y dentro del sano pluralismo de la Iglesia estamos muy claros en esa visión de fe y de doctrina que tan claramente les pone la Iglesia. Dicho esto, entremos entonces a profundizar en lo de la fe y la política, tal como nos lo presenta la Iglesia, y que lógicamente lo hace fundamentado en las Sagradas Escrituras y en el desarrollo teológico y en el desarrollo, por ejemplo, de la doctrina social. Empecemos por cosas muy sencillas. Cuando hablamos de política, lo que nos estamos refiriendo es a la polis, literalmente significa la polis. La polis es la expresión griega que se refiere a la ciudad, y entonces se amplía a lo público. Cuando hablamos de política nos estamos refiriendo a todo lo público, a lo que tiene que ver con todos. Es cierto que hay unas cosas que son más de tipo personal, otras cosas que son más de tipo familiar, pero hay cosas que tienen que ver es con todos, e inclusive lo personal y lo familiar están siempre influenciados por esa realidad pública en la cual vivimos. Es distinto ser pareja en una determinada polis, ciudad, política o estado, y a otra. Es inclusive los derechos personales se ven también afectados por la polis o lo público o lo político, donde a cada uno de nosotros nos corresponde vivir, desarrollarnos como persona de acuerdo a la época, a la geografía y las realidades socioculturales. Entonces, cuando hablamos de política, se refiere a lo público. Todos, querámoslo o no, todos, querámoslo o no, somos políticos. Y entonces ahí vamos iluminando una cuestión que a veces nos dicen, no, es que el cristiano no se mete en política, o por qué el cristiano se va a meter en política, o todas las cosas que se digan en torno a que el cristiano, que es un ser humano, todo ser humano es político. Es más, así lo definían algunos de los filósofos griegos en la antigüedad, como un animal político. Entonces, todos tenemos que ver con lo público, consciente o inconscientemente. Somos, crecemos, desarrollamos nuestra vida siempre en lo público. Entonces, ser cristiano como ser humano es necesariamente ser político. Por ejemplo, uno tendría que decir desde ahí que Jesús fue político, que la Iglesia es política, que el Papa, que los obispos, que los presbíteros y que todos siempre tenemos una realidad política, o sea, una realidad que tiene que ver con la polis, con lo público. Lo que tenemos que definir también de entrada, distinguir, es lo que se llama la política partidista. La política partidista. Quedando claro, como ya lo hicimos, de que todo ser humano, quiéralo o no, sea consciente o no, vive, se desarrolla siempre en un ámbito de la polis, de lo político. Entonces tenemos que aclarar otras cosas como qué es la política partidista.
Muy interesante. Entonces, en ese orden de ideas, la escuela Yeshua no tiene un criterio distinto al de la Iglesia Católica, sino que estamos pues en total comunión, unidad, al criterio que es para todos. Querámoslo o no, somos seres políticos, nos parezca o no, nos guste o no, ahí estamos influenciados y de pronto, inclusive como lo decía un sacerdote, pues uno no quiere meterse en política, pero la política se mete con uno. Es decir, las políticas, las leyes influencian nuestra vida y nuestra sociedad. Ahora, vamos entonces a la política partidista, que necesariamente la política hoy en Colombia y en el mundo tiene que ser partidista. ¿Y qué es eso? Tal cual. Para ejercer como político, como animal político, como realidad política, como persona, entonces normalmente hay un nivel que es de criterios, hay un nivel que es de filosofía política, hay un nivel que es de ideales políticos. Y hasta valores. Y valores políticos, o sea, lo que más nos ayuda a lo público es ese nivel de ideales, de sueños, de utopías, de proyectos, en el que tanto tenemos que decir nosotros como cristianos, el sueño sobre lo público que Dios tiene para nosotros, el sueño sobre lo público que, por ejemplo, se vio en el pensar y en el actuar de Jesús, el sueño sobre lo público que como iglesia expresamos continuamente, ese sueño, ese ideal, alguno lo llamará filosofía, en fin, filosofía de lo político, de lo público, pero cuando ya se va a intervenir en una ciudad, en un país o en cualquier parte, a poner en práctica esos sueños, esos ideales, esos proyectos, se necesitan lo que se llama políticas partidistas. O sea, tomar partido en la manera de hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, podemos estar hablando de la educación, podemos estar hablando de la educación afectiva y sexual, podemos estar hablando de los derechos del ser humano en cualquiera de los ámbitos, ¿ya? Podemos estar hablando de la productividad, podemos estar hablando del transporte. Y nosotros como cristianos, y cada uno de alguna forma tiene una manera de ver y de concebir cuáles sean lo mejor que nos ayude a lo público, o sea, a todos, al bien común. Algunos inclusive tratan de definir y ver la política un poco idealmente como lo que sirve al bien común. Otros son mucho más realistas y dicen, no, la política es el ejercicio del poder. De la búsqueda del poder. La búsqueda y el ejercicio del poder. Y entonces nosotros podemos, como cristianos, y estamos obligados a proclamar la buena noticia, el evangelio y la luz de Dios sobre el ideal que Dios tiene, el proyecto que Dios tiene, la voluntad que Dios tiene, sobre todos nosotros, como persona, como familia, como ciudad, como polis, como humanidad. Pero ya el concretar ese tipo de cosas, por ejemplo, las medidas sobre el transporte, pico y placa o no, las medidas sobre la educación, qué tipo de materias, qué tipo de programas, qué tipo de instituciones, qué tipo de cosas. Todo cuando se va a ejercer, lo mismo sobre el trabajo y sobre todos los ámbitos, necesita concretar en políticas, perdónenme la redundancia, específico concretas, y eso es lo que toma la decisión un determinado partido. Y esas decisiones de tipo partidistas son siempre relativas. Relativas al saber específico. Relativa al saber específico. El saber específico, por ejemplo, que sea del transporte, que sea de la educación, que sea de lo técnico, que sea del trabajo, que sea de la economía, que sea de lo que sea, al saber específico. Y al nivel de ese saber específico que en un momento determinado se tenga. Al momento histórico. Al momento histórico que se está viviendo. Y comienzan a jugar otro montón de cosas. Los intereses personales y de grupo. Los intereses de un montón de gente.
que le beneficia a este grupo, pero a este no, que a este salió perjudicado, este salió beneficiado. Tal cual. Y el otro con interés de hacer las cosas bien, inclusive démosle el beneficio de la duda, es decir, con el deseo de generar el bien para la polis, para el bien común, pero siempre salen unos más beneficiados que otros o unos perjudicados, y entonces en el momento de actuar es donde ya se genera polémicas, divisiones, opiniones, rivalidades. Intereses que favorecen a unos grupos, intereses que favorecen a otros, e inclusive la transitoriedad de toda medida política partidista. ¿Cómo así? Toda medida política partidista es transitoria porque está sujeta a un montón de circunstancias y las circunstancias van cambiando. Entonces, que vamos a mejor a desarrollar este tipo de energía, que vamos a colocar o no el pico y placa, que vamos a desarrollar esta parte de la ciudad, que vamos a desarrollar esta parte de la educación, que vamos a este tipo de trabajo. Le explico a los de otros países qué es el pico y placa. Es que en Colombia hay días que depende de su placa del carro, en qué número termine, puede salir o no puede salir, para que no haya tanta congestión, tantos carros. Ese término lo entendemos aquí en Colombia, pero no sé si en otros países. Muy bien. Y todo otro montón de políticas de partido, de manera de concretar el ideal que tienen los que están ejerciendo las políticas públicas, entonces está sujeto a un montón de cosas. Y por eso, como iglesia, como institución iglesia, como cristianos, no nos podemos casar con un determinado tipo de política partidista como si fuera definitiva y eterna. Podemos y debemos entrar en el diálogo, en los aportes, en las discusiones y eso, pero sabiendo siempre la relatividad de cada una de esas cosas, porque en definitiva, nosotros como evangelizadores lo que somos sobre todo como iglesia es proclamadores de la voluntad de Dios, de la buena noticia de Dios para el hombre. Buena noticia de Dios para el hombre que salva al hombre, a todo el hombre, aquí en su realidad humana, histórica y en la trascendencia. Y el único que su reino no pasará, que su reino es eterno, es el de Dios, en la trascendencia suprema. Entonces muchas veces a lo largo de la historia, la iglesia, y con buenos argumentos, y con buenos deseos, y con buena intención, ha tomado determinado tipo de partidos, literalmente, de opciones partidistas, y lógico, con el cambio de las circunstancias, en el transcurso del tiempo, en la experimentación de esa política, tantas veces se ha demostrado que no fue lo correcto, porque es que eso tiene su propia lógica. Entonces, recopilando, todo ser humano es político, quiéralo o no, somos políticos y tenemos que participar en política. Ya el no participar es participar, ya el no votar es estar participando de una determinada manera en política con unas implicaciones tremendas. Ya el decir o no decir nada sobre la guerra en tal parte, sobre las situaciones o actitudes en tal cosa. La aprobación del aborto. La aprobación o no del aborto y quedarse quieto y no hacer nada es ya participar. Es estar siendo peso muerto a favor de los que ejercen el poder, a veces de una manera o dictatorial o ideologizada, o sea, guiada por determinado tipo de intereses de un grupo, ¿ya? Entonces, siempre estamos participando en política. Es una realidad que va con el ser humano. No puedo dejar de ser político. Jesús fue político siempre. Y sus medidas y sus acciones y sus actitudes siempre tuvieron repercusión política. Repercusión política unas veces de crítica, otras veces de asumir lo bueno y transformarlo. En fin, muchos tipos de actividades y de situaciones políticas que tuvo Jesús. Pero la política partidista
el ejercicio práctico en cuanto a las medidas que se toman en una determinada área, que es lo que hace el ejercicio del poder, que es lo que hace entonces el Ejecutivo. El Ejecutivo pretende ejecutar las políticas que las leyes y el ideal le dejaron del legislativo, lo que legislan. Entonces pretende el Ejecutivo ejecutar esas políticas y esas cosas, y lógico, eso se tiene que hacer a nivel de grupos, de grupos de decisión, de grupos de expertos, de grupos de técnicos. Tantas veces caes en grupos de corruptos. Y en río revuelto, cae en río revuelto, porque cuando hablabas de lo de partidismo, yo siempre, pues hoy amplío como la manera de comprender el asunto, porque yo siempre entendía como que, bueno, un católico, ¿cómo va a decir, por decir alguno de los partidos de Colombia, que es de los liberales, o es de los conservadores, o es del centro democrático, o es de los verdes? En el sentido de que si así él tenga buena intención y así él sea correcto y esté haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien, a él no lo van a calificar solo, sino que lo van a calificar por su partido y por lo que su partido está haciendo, y de cierto modo lo van a salpicar las decisiones buenas y malas que tome el partido. Entonces yo lo entendía más de ese modo, que no era entonces correcto o adecuado meterse en política por eso. Pero ahora entiendo que al hablar de política partidista no es solo ese problema, que ya es un problema, sí, sino que además está el problema de que cualquier decisión en el momento de ejecutarse es relativa, es circunstancial, tiene los que salen favorecidos y los que no. Sí. A los que les va a gustar y a los que no, a los que les fue bien con eso y a los que no. E inclusive puede ser la mejor política partidista. Entonces, que por ejemplo, que vamos a tirar los acueductos, que vamos a llevar la energía, que vamos a llevar unas cosas que son tan obvias. Y tan buenas, se supone, para todo mundo. Eso, tan obvias y tan buenas. Y entonces resulta que con el correr del tiempo, resulta que ese tipo de energía está obsoleto. Ese tipo de desarrollo trajo determinado otro tipo de inconvenientes sobre esto y esto. Consecuencias secundarias. Eso. Entonces, en ese sentido, no hay una política partidista cristiana. No puede haber una política partidista cristiana, porque decirlo cristiano es decir sobre los valores fundamentales, sobre el ser humano y con el valor de la voluntad de Dios para siempre, plenamente. Y decir política partidista es decir la aplicación práctica en un determinado momento.